no es todo es correcto. Oye, aquí seguimos. Esta gente habla más que yo en los negros cuando vamos a la pausa. Estamos en una conversación sumamente interesante. Mira, pero volvamos a lo de la diabetes. ¿Cómo es la incidencia de esa condición en el ciudadano en Acarigua Araure? Si extrapolamos los datos que tenemos de lo que es a nivel mundial, se estima que alrededor del 40% de la población mundial puede ser diabética. Y de este 40%, más del 40% puede andar sin el conocimiento de que son diabéticos. Entonces, de verdad que la frecuencia es bastante importante, claro. O sea, que podría tener unos síntomas silentes que no le afecten en su vida. Es que, de hecho, cuando un paciente hace el diagnóstico de diabetes, se establece una enfermedad, vamos a decir así, de 10 años previos que el paciente ha mostrado cambios y no los reflejó o no se dio cuenta hasta que el paciente se denota diabético. O sea, eso es lo que llama uno el proceso evolutivo de la enfermedad. Okay. Y se estudia que son hasta 10 años. O sea, cuando ya el paciente hace el diagnóstico, tenemos 10 años perdidos atrás que el paciente como de alguna manera no se dio cuenta porque de verdad no fue pertinente el momento. Pero cuando ya se aflora todo es cuando ya uno dice, bueno, lamentablemente volver atrás es difícil, vamos a partir de este punto en evitar esas complicaciones a futuro. Entonces la población es bastante abundante. Claro, si yo lo saco por mi casuística es complejo porque toda mi población, la mayor parte de mi población de consulta son diabéticos. Entonces sería incorrecto decir toda mi población es diabética. No. Pero sí se estima que alrededor del 40% de la población es diabética. Okay. Y en el país es muy difícil también el manejo de las estadísticas. Sí, por cuestiones, sí, desde el punto de vista de manejo estadístico es bien complejo, no se tiene un control adecuado, de verdad que sería una mentira. Y a veces uno en la misma consulta de uno es difícil decir, mira, sí, de 1000 pacientes que yo tengo, 800 son diabéticos. Es difícil uno mismo establecer esa diferencia. Pero en el caso de ustedes, cuando manejan esa información del ciudadano, ¿es notorio o está allí resaltando en las estadísticas que su familia también tiene esa misma condición? O sea, te da el caso que, mire, yo traje a mi mamá porque mi mamá está sufriendo, entonces resulta que después es el papá, es el hermano, es el hijo, o sea, sí. Eso se presenta, ¿sí? Es frecuente, es frecuente, exacto, es frecuente porque muchas veces uno ve un paciente en una primera oportunidad y después el paciente dice, bueno, mire, doctor, resulta que le traje a mi hermano y mi tío que también anda con unos síntomas, así como comentaba Gerardo, que el paciente dice, mire, le está orinando mucho y como a mí me diagnosticaron diabético, él se asustó y viene para acá a la consulta. Entonces, y resulta que también están así. ¿Ves? Entonces, sí, efectivamente, o sea, cuando viene un paciente, muchas veces el entorno también, siempre hay alguien con diagnóstico de diabetes o prediabetes, ¿ok? Porque no sé si lo tocó Gerardo en un inicio, pero es un punto también relevante. Ahorita que Gerardo está hablando de los 10 años previos, porque estamos hablando del paciente que ya te viene con los valores de glicemia elevados, con la sintomatología pues florida, pero también está la prediabetes, ¿ok? Entonces, la prediabetes son esos pacientes que se hacen unos exámenes rutinarios porque, por ejemplo, que lo vemos mucho, y resulta que le sale una glicemia alterada en ayunas, 110, 112, pero el paciente no se preocupa porque dice, ay no, porque para la población diabetes es que tenga de 200 para arriba. Ay, no, eso es porque me comí una torta anoche o la semana pasada fui para una fiesta. Amigo o amiga, usted está sufriendo una condición de que tiene que descartarse una probabilidad de prediabetes. ¿Cuál sería los valores normales, por ejemplo? La glicemia en ayunas debe de estar en un máximo, vamos a hablar del máximo, pues estamos hablando de la enfermedad ya con alteraciones en los valores. Una glicemia en ayuda debe estar máximo en 100, o sea, 99, vamos a poner 99. Ya cuando está de 100 para arriba, ya este paciente tiene que ponerle el ojo, ponerle la lupa, la alarma. Por supuesto, tenemos el rango de prediabetes, que es hasta 125. Si yo tengo 100, 125, ¿ok? Este es un paciente que yo lo puedo catalogar, hablando de glicemia en ayuna aislada, ¿ok? Porque nosotros como médicos aplicamos muchos protocolos, ¿ok? Y son cuestiones que no solamente es un examen de laboratorio, también tenemos que confirmar, interrogar al paciente y bueno, pues. Pero hablando específicamente de lo que me está preguntando acerca del parámetro. Si yo tengo una glicemia en ayunas entre 100 y 125, yo tengo que descartar en ese paciente una prediabetes, ¿ok? Si ya lo tengo de 126 para arriba, tengo que descartar una diabetes. Eso incluye que lo manden a hacer otros exámenes. Exacto, sí señor, hay que confirmar, porque eso es nada más hacerme un examen, porque efectivamente puede haber un error del laboratorio, puede ser que el paciente no hizo la ayunas como debería ser, que también ocurra. El paciente te dice, ay doctora, a mí se me pasó, pero yo me tomé un cafecito tempranito. Y entonces uno está viendo el examen, pero por eso uno tiene que tener al paciente enfrente, interrogarlo, y ahí es donde uno ve. Pero es lo que estoy comentando, de que
porque es importante que cuando uno se hace exámenes rutinarios y ve esas glicemias que no están altas, como dicen las personas, de 200, pero no están normales tampoco, ojo, mire, usted debe de consultar. ¿Por qué? Porque ahí usted puede estar presentando un aviso antes de que llegue esos 10 años de convertirse en diabético, y es donde uno, gracias a Dios, sí, tenemos la herramienta de trabajar ese paciente y evitar, por supuesto, que se instaure como tal la diabetes y, por supuesto, las complicaciones. Oye, y la única información que ustedes manejan para tratar al paciente está basada en los exámenes rutinarios que le hacen. Por ejemplo, tú le mandas a hacer los exámenes de no sé, glicemia, como dice la gente comúnmente, un examen de sangre. Me mandaron a hacer un examen de sangre. ¿En eso es que ustedes se basan para lograr hacer un diagnóstico del paciente? ¿O utilizan algunos otros artilugios o implementos tecnológicos o científicos? Bueno. Científico, obvio. Por favor, bórramelo de científico. Tecnológico. En general, bueno, la diabetes de verdad que es una cuestión de sentarse a ver los antecedentes. Okay. Uno maneja, digamos así, como un algoritmo de trabajo. Okay. Entonces, uno lo primero que busca son los antecedentes familiares, luego ve el examen físico de ese paciente, el aumento de peso, esa obesidad abdominal, que es lo más característico que nosotros llamamos que es la que genera más riesgo cardiovascular y mayor riesgo de diabetes. Ese oscurecimiento que la gente le refiere a uno mucho, mire, tengo este cuello oscuro y esas axilas oscuras, eso es una manifestación indirecta de una resistencia a la insulina que en el tiempo se genera una diabetes como tal. Interesante eso, ¿no? Son cosas físicas que uno ve en el paciente. Claro, ya después usted va agarrando los exámenes, lo va evaluando, va sumando, como quien dice, esa categoría y va incrementando el riesgo del paciente. Lo que dice Adelina es cierto, la prediabetes es un concepto que volvió a acuñarse hace unos años porque se había desestimado hace muchos años, volvió a acuñarse otra vez, y es un término que nos dice a nosotros como médicos, ojo con el paciente. Ese paciente tiene que tenerlo usted vigilado en el tiempo porque se va a ser diabético en cualquier momento, y es el momento cuando usted tiene para, como quien dice, tomarlo antes de tiempo y poderlo tratar de cambiar o modificar ese estilo de vida. El licor, el consumo, oye, que es muy típico en el país, o sea, no, yo me bebo solamente 2 cervecitas al día, o sea, también ayuda a que la persona pueda tener una condición de ese estilo. Recordemos, no, debo decirlo así, y los nutricionistas hacen mucho hincapié en esto, el alcohol son calorías muertas, es decir, incrementan la carga calórica de un paciente y no tienen ningún valor nutritivo. Okay. Entonces, para el paciente el alcohol es parte de su entorno social, vamos a estar claro que es parte de la vida de algunos. Además, Venezuela es el segundo país en Latinoamérica consumidor de alcohol. El alcohol más malo que se produce en Latinoamérica lo consume el venezolano. Y es frecuente. Sí, entonces, sí. Y es una pregunta que le hace uno al paciente, doctor, o sea, no puedo beber. Entonces uno le dice, bueno, esa es la primera. Sí, señor. Entonces uno tiene que decirle, no es que no puedas beber, primero hay que compensarte de todo punto de vista, y después de que estés compensado, lo que hacemos es que se le permite cierta cantidad de alcohol. Es decir, si a ver, vamos de las clasificaciones del alcohol, el que menos nocivo sería el whisky, y como le digo yo al paciente, y entre más viejo mejor. Claro, vamos a estar claro que económicamente es otra situación. Pero el problema del otro alcohol, ¿por qué no? Porque es que, por ejemplo, ¿cuál es la costumbre de beber ron o, por ejemplo, anís, que lo mezclan con jugo, la cerveza, que lo mezclan con refresco, y eso incrementa la carga calórica. Claro, la cerveza también tiene una cantidad que son 2 o 3 cervezas que se puede consumir sin afectar su carga. Pero el anís sería el último indicado para un paciente. Totalmente, ¿no? Y aguardiente que se maneja por aquí, y el copuy, que es bastante frecuente y que se ve bastante el consumo. Entonces eso, no es que no se pueda, es que tiene que tener limitaciones. Claro, sí, claro. Exacto, como dice Gerardo, uno le dice al paciente así, y va para todo, pues, porque uno le comenta al paciente, doctor, no es que no voy a poder más nunca, no es que no voy a poder más nunca, primero vamos así tal cual como dice Gerardo, así lo mismo le digo yo, no, vamos por parte, vamos con calma, usted primero vamos a compensarlo, vamos a trabajar esto y lo otro, dependiendo cómo usted se vaya aportando, porque así les digo yo, yo le voy dando cuerdita, por decirlo de esa manera. ¿Ves? Entonces, ahí uno empieza con las recomendaciones, porque influye mucho también la personalidad, pues, del paciente. Porque si hay pacientes que, o sea, lo primero, pues, que cuando un paciente se le diagnostica diabetes, él debe de entender la magnitud de dónde está parado. ¿Okay? Una vez que uno como médico percibe, no, este paciente comprendió, está actuando en concordancia con lo que se le ha diagnosticado, ahí uno puede, digamos que, darle otras recomendaciones, por ejemplo, con respecto a la bebida, bueno, mira, tienes un cumpleaños, bueno, puedes hacer esto, el paciente se tiene también con la confianza con uno en conversar al respecto. Doctor, mira, puedo comer esto, puedo hacer esto, puedo hacer otro, bueno, mira, como estás así, te damos el permiso, por decirlo de esa manera. Bueno. Pero todo es algo progresivo. Pero es importante eso, pues que el paciente sepa de que primero él debe de asumir dónde está parado y qué es lo que debe de hacer. Una vez que se actúe, ahí sí podemos, digamos que,
ser más flexibles en ciertas cosas, ¿ok? Entonces, pero eso es hablándolo y por supuesto que el paciente esté con uno de forma constante, porque esa es otra cosa. A veces el paciente, verá, Gerardo, viene la primera vez y entonces se queda con lo que uno le dijo la primera vez y no regresa dentro de un año. Sí. Entonces, cuando uno lo ve al año... ¿Cuál debe ser el periodo de consulta cada 3 meses? En general, de acuerdo a la situación. Sí, en general, cuando usted ya le implanta un tratamiento al paciente ya usted en un seguimiento corto vio que se controló metabólicamente y ya usted le fija metas al paciente cada 3 meses para que de esa manera hacerle un seguimiento, pero darle cierta libertad. Y así el paciente no se siente tan, vamos a decirlo así, tan apretado, tan vigilado, que esa es otra de las cosas que a veces le molesta al paciente diabético, que todo el mundo está encima de él, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas no sé qué más. No, entonces eso molesta mucho al paciente. Entonces cuando uno le da cierta libertad, el paciente se entorna, digamos que se adapta un poquito mejor y nos permite hacerle un seguimiento más fácil. Se estima cada 3 meses. Okay. Eso es lo ideal. La doctora Abdeline Escobar y el doctor Gerardo Rojas nos acompañan en el programa. Hacemos una breve pausa y tenemos más para ustedes. Ya venimos.